Reciban un cordial saludo. Somos el grupo número 3 y en esta oportunidad les hablaremos sobre nuestro proyecto Más allá de la vida y de la muerte, el cual mi grupo está conformado por Castillo Bermeo Jackson, Grandes Novoa Karim, García Palacios Milena, Hilares Cachay Alison, Castelo Fernández Fátima, Llano Díaz Sofía, Gavidia Delgado Alexis, González Gerson y Melchor Monja Alexandra. Y quien les habla, el coordinador Jason Samir Yontoliza, quienes daremos a conocer datos relevantes sobre la vida y trayectoria vital de César Abraham Vallejo Mendoza, además sobre su obra literaria Más allá de la vida y de la muerte. César Vallejo nació el 16 de marzo en Santiago de Chuco. Habitó, cursó y laboró en Trujillo, difundiendo su primer libro Los Heraldos Negros, siendo este el más representativo del posmodernismo. Formó parte del grupo Colunida, mejorando así su cosmovisión. Asimismo, en el 1920 se presentó en su pueblo participando en un motín, siendo así llevado preso. Esta situación tuvo demasiada importancia en su vida y sus obras. A cierto tiempo, él partió a París. En ese tiempo pasó por un estado paupérrimo y de fuerte padecimiento físico, por lo que su obra Trilce fue una muestra de su eficacia. Debido a que muere en París en 1938, todas las obras poéticas escritas en esta capital de Francia se mostrarán en esta con el nombre de Poemas Humanos. Efectivamente, la vida de César Vallejo, tanto sus obras como su vida, es muy interesante y educativa, llevándonos a ver a través de sus poéticas letras una ventana a lo que él llegó a vivir y sentir. En la realidad se muestra que hay personas que buscan la igualdad, poder transmitir, hacer ver a los demás la realidad que estamos viviendo, así tener una sociedad más justa. Como se aprecia, esta información es importante porque es una parte durante nuestro aprendizaje, ya que en su trayectoria nos enseña cómo llevar parte de su vida a un libro utilizando un lenguaje poético, asimismo convirtiéndolo en algo positivo y transmitiendo una gran historia a través de sus letras. El estilo literario del autor es singular. Esto es debido a muchas razones, pero entre ellas tenemos la muerte de su madre, que hizo que la sensibilidad de Vallejo salga a flote, y sumándole esto la injusticia de ir a la cárcel hizo que él cambie como persona y como escritor. Cabe recalcar que antes de la muerte de la persona que él más quería, se complacía creando y publicando sus creaciones, mas luego del fallecimiento de su madre, todo esto cambió. Además, los impactantes hechos familiares por los que estaba pasando, además de las complicaciones amorosas que en ese momento de su vida él tenía, hizo que cambiara de sobremanera. Esto se puede evidenciar antes y después del fallecimiento de su progenitora en las publicaciones publicadas en Trujillo. Asimismo, efectivamente podemos decir que la vida de Vallejo tuvo muchos hechos que lo cambiaron espiritualmente y como autor, así que podríamos decir que esto ayuda a que las personas se puedan identificar con él y que podamos de mejor manera apreciarlo como autor. Según el BIDI El ASIN 2019, los espacios geográficos donde Vallejo se desarrolló se divide en tres partes: su tierra natal hasta el año 1923, entre los años 1918 en Lima, y en Europa entre los años 1923 a 1938. Sus padres deseaban que se dedicara al sacerdocio, lo que reflejó en sus obras literarias y litúrgicas. Vivió una niñez de pena y dolencia, aún así estando rodeado de amor. En los años 1910 se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, pero por motivos económicos tuvo que abandonarla para poder trabajar y así sustentar los gastos económicos de casa. Página 101 a la 102. Efectivamente, César Vallejo tuvo una trayectoria muy relevante, destacando a nivel nacional e internacional, logrando obtener premios que marcarían la historia de su carrera. Si bien sabemos en los casos de la vida, a pesar de las adversidades que se nos presentan, debemos de seguir adelante con la moral en alto, sin miedo ni temor a nada. Howard 2007 explica que el emprendimiento cultural es una agrupación de acciones sistemáticas donde se compran las ideas del emprendedor valorando su creatividad e innovación. Se puede dar la probabilidad de concretar varias ideas o sueños de un individuo ingenioso para reflejarlas en un beneficio o servicio y adquirir un medio financiero. Por lo tanto, el emprendimiento cultural viene a ser el aprendizaje de un individuo en una cultura innovadora, donde sea hábil a la hora de producir y promover proyectos colaborativos en el que originen entidades creativas a través de ideas de negocio, que guíe hacia métodos competitivos. Además, explora la capacidad de valor en grandes empresas culturales creadas y utilizadas por la sociedad. En efecto, el emprendimiento cultural en estos tiempos es muy importante porque te da la capacidad de usar tu creatividad e inteligencia
para que de esa manera se promueva y fomente la creación de nuevos proyectos. En el Perú encontramos la historia del arequipeño José Cóndori, reconocido por ser el joven creador de un banco propio, el Banco Cooperativo del Estudiante Barcelona, destinado a favorecer económicamente niños y adolescentes de escasos recursos. Nos damos cuenta que poner en práctica nuestra habilidad emprendedora da buenos resultados que aporta a la sociedad. El emprendimiento cultural se caracteriza por la acción de generar ingresos producto de la imaginación y originalidad que disponen las personas en la creación de nuevos proyectos. También se relaciona con las medidas que toma un Estado para incentivar al desarrollo. Alguna de ellas manifiesta que las producciones culturales dan como resultado un bienestar económico, social y artístico. Por otra parte, los proyectos culturales son vistos como mecanismos que únicamente ofrecen servicios. Asimismo, el emprendedor no es considerado como un agente creativo, sino como una fuente de ingresos. Abarca Olivia 2018, capítulo 450 y 451. Ciertamente el emprendimiento cultural es muy importante en el país, ya que se trata de la creación de oportunidades de negocio, tales así como el ingeniero agroindustrial Aníbal Prado Condori, quien creó fideos a base de quinoa y cuy. En suma, los proyectos culturales son indispensables porque también se enfocan en promover la cultura, permitiendo así cuidar el patrimonio cultural de una nación. El teatro de sombras desde tiempo pasado ha poseído un semblante encantador. Como religioso se vincula a la fe de la religión, a lo espiritual, fantasías, sociopolítico, amoroso, etc. Los sacerdotes dieron lugar al teatro de sombras para mostrar a la población las historias de los antiguos. Surgió en la región de China bajo el mando de Song en 960 a 1279 por el siglo II. Una vez que inició en China, también se extendió por otros países. Gracias a la invasión mongola, se divide por Persia y Oriente Medio, también por Arabia, que se extiende por Turquía y Grecia. En mi opinión, creo que el teatro de sombras es un arte espectacular que ha crecido desde tiempos antaños y se enfoca en contar historias de pueblos antiguos o leyendas. Y sería bueno que se fomentara más este tipo de arte. Además que sería bueno para los recursos de la educación, ya que fomentaría el trabajo grupal. Bien, las ventajas del teatro de sombras se encuentran en los beneficios que le brinda la expresión de nuestro cuerpo en cuanto a nuestras posturas corporales y el manejo de nuestro espacio en el tiempo y en el ritmo. También implementando este recurso en un aula, como bien ayuda a los niños que durante la etapa escolar generen un ambiente de confianza entre todos y no se sientan excluidos del grupo o entre amigos. Igualmente, este recurso de teatros ayuda a aliviar y mejorar la exposición visual de quienes actúan frente a un público y se expresan más dejando el miedo atrás, proporcionando satisfacción y bienestar a los niños. Y pues efectivamente, las ventajas que tienen los teatros de sombra no solo en los niños, creo que también en los adolescentes. Es decir, que podemos estar grandes, pero no sabemos cuáles son las ventajas de esta práctica, de esta actividad que nos va a ayudar a tener más confianza en nosotros mismos. Como se observa hoy en día, hay muchos adolescentes que tienen miedo de expresarse, son tímidos, por lo que no logran un ambiente de confianza. Por lo tanto, nos damos cuenta que este tema es muy importante, que deberíamos informarnos y conocer todas las pautas para así poder lograr un mejor desarrollo de esta práctica. En el cuento Más allá de la vida y la muerte analizamos la trágica muerte de su madre, lo cual implicó llegar a su pueblo, y lo que generó su llegada a diversos hechos de perduración de Trilce. Por lo tanto, Vallejo habla sobre su madre ya que es parte principal en su poemario, y a pesar de estar muerta físicamente, ella vivirá en su recuerdo siempre, lo cual el pensamiento de Vallejo sobre la madre es que no puede morir ni vivir, él no puede olvidar su duelo debido al estado de depresión. Por ello, el duelo de Vallejo es un cambio ya que él mantiene una relación mutua con su objeto muerto. Se puede decir que el objeto sobrevive de la esencia porque evita que ella muera. Efectivamente es un cuento que tiene un sinfín de interpretaciones porque toca dos temas de gran interés por la comunidad lectora.
Como se aprecia, es un cuento que da a conocer el sentimiento de un hijo hacia su madre. Por ejemplo, las situaciones del día a día, de hijos que no valoran a su madre y mereciendo ser bien tratadas. No saben aprovechar la compañía y la suerte de tener a su madre al lado. En conclusión, se debe practicar los valores y sobre todo el respeto hacia nuestras madres. El mensaje que nos brinda César Vallejo está fundamentado por los recuerdos y el dolor que tiene por el fallecimiento de un ser querido. Ante los hechos ocurridos, el hijo siente el gran valor que tiene una madre para un hijo y nos da a entender que una madre es lo más importante en la vida. El amor es más fuerte, que se difunde más allá que la muerte. García Mara, 2017, página de la 20 a la 21. Efectivamente, lo que opino al respecto es que el autor resalta la veracidad de las creencias de los antepasados, donde él puede lograr ver a su madre que ya había fallecido y se da cuenta, y resalto esto otra vez, de cuán importante es una madre en nuestras vidas.